actualidad geopolítica con la mirada puesta en la clausura de la cumbre de la OTAN en La Haya, una cumbre en la que, a priori se alcanza ese objetivo de gasto militar del 5% del PIB. Recordemos que ya lo hacíamos en el análisis previo, no es un 5%, está dividido, 3,5 por un lado y 1,5 por otro, el 1,5 más en cuestiones de infraestructura ligadas a seguridad, como podría ser la ciberseguridad. Sin embargo, hay quienes se mantienen reacios a este objetivo de gasto y España ha sido, sin esperarlo, una de las protagonistas porque Donald Trump ha arremetido directamente contra nuestro país, diciendo que si no pagamos ahora, si no nos ponemos de acuerdo para ese objetivo de gasto, que pagaremos el doble y que tiene herramientas para hacerlo, y ya hemos entendido a qué tipo de herramientas comerciales se refiere. Más allá de esto, comentamos también el alto el fuego entre Irán e Israel. Donald Trump ha asegurado en La Haya que el conflicto ha terminado y también ha garantizado la destrucción total de la capacidad nuclear de Irán. Vamos a comentar todo esto con Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias también, Moisés Ruiz, profesor de la Universidad Europea y experto en liderazgo y comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Marta, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Vamos a empezar por Israel e Irán, que parece que ha sido quizás uno de los puntos que han garantizado este cierre con un final tan feliz de la cumbre de la OTAN. Yo creo que las expectativas que se manejaban respecto a esta cumbre no eran las actuales, de acordar ese objetivo de gasto y de poder hablar de un cierre, o aunque lo entrecomillemos, en este capítulo entre Irán e Israel. Otra cosa es la historia completa. Este capítulo parece que sí, que se calma. Daniel, Trump lo ha firmado, ha dicho que esto se ha terminado, lo ha llamado la guerra de 12 días y de hecho él ha dicho, lo he consultado, ¿no?, para saber con qué términos hablar de este conflicto, y él lo ha llamado guerra de 12 días y también ha proclamado esa destrucción total del plan nuclear de Irán. De hecho, ha dicho que la acción de estadounidense ha sido el éxito mayor de la historia en su conjunto. ¿Cómo deberíamos calificar esa actuación por parte de Estados Unidos? Y no sé si lo calificas de éxito en cuanto al programa nuclear se refiere. Bueno, en torno a este conflicto parece que está ocurriendo lo que pasa cuando tiene lugar algún tipo de elección política, que parece que todos han ganado. Porque en el caso de Estados Unidos, ya estamos acostumbrados a la retórica de Trump, una retórica siempre muy exagerada, parece como que siempre está tomando decisiones históricas y consiguiendo logros históricos, y realmente yo creo que vivimos en una era que impera la comunicación sobre cualquier otra cosa, impera el cortoplacismo e imperan las emociones. Entonces, creo que es muy prematuro todavía para saber a ciencia cierta hasta qué punto los ataques a las instalaciones nucleares de Irán han sido tan exitosas y contundentes como Trump refiere, Uh-huh. cuando realmente, ya hemos visto que el Pentágono no parece estar muy conforme con esa conclusión. Medvedev ayer mismo desde Rusia dijo que eso de que los planes iraníes se van a ver retrasados durante años, pues que es también absurdo, y que Rusia va a tener muy cerca a Irán para apoyarles y para poder perseguir sus objetivos nucleares. Desde el punto de vista iraní, lo mismo, en lugar de, como hemos visto todos, haber mostrado al mundo su endeblez, sus dificultades para afrontar a un enemigo como Israel, y ya no digamos a un binomio Israel-Estados Unidos, que desde el primer momento fueron los dueños del aire y pudieron Uh-huh. dedicarse a bombardear instalaciones iraníes con total facilidad, y sin embargo, pues desde Irán están vendiendo la narrativa de que
han hecho frente al criminal sionista y les han castigado duramente, han demostrado que la cúpula de hierro no es tan eficaz como decían desde Israel y le han infligido un daño que nunca olvidarán a su enemigo sionista. Y desde el punto de vista israelí, pues tenemos también una visión de mucha euforia por parte de Netanyahu, porque vemos también en todos estos casos cómo eso, la política se ha reducido a algo muy de corto plazo, muy de intereses personales. Netanyahu está en un momento muy delicado a nivel interno, con los dos partidos ultraortodoxos de su coalición poniendo a su gobierno al borde de la ruptura, a punto de haber unas elecciones, con lo cual yo creo que eso ha sido también un incentivo importante a la hora de entender su movimiento contra Irán. Vemos cómo el régimen de los ayatolás en Irán, que también está en un momento muy difícil económica, socialmente, pues ha sabido aprovechar este episodio para salir reforzado y para ponerse todos contra el enemigo exterior. Y desde Estados Unidos pues vemos a Trump siempre con estas luchas también un poco simbólicas de siempre él al final salirse con la suya, pero que realmente cuando vemos los resultados concretos y cuando oímos a expertos, en este caso incluso al Pentágono, pues vemos que sus resultados son mucho más magros de lo que él mismo dice. Con lo cual, yo creo que ninguno de los contendientes ha salido muy bien parado. Israel, quizás el que más favorecido ha salido, aunque tampoco yo creo que haya sido un éxito rotundo esta operación. Esta misma mañana, además, se han levantado con 7 soldados muertos en Gaza. Es decir, también después de toda esta operación vemos cómo no consiguen tampoco ahí acabar con la amenaza. Sigue el mundo igual de convulso y me da la sensación de que estamos en manos de líderes políticos muy cortoplacistas, con unas formas de actuar muy centradas en ellos mismos. Lo vemos por doquier y realmente no parece que estemos atravesando un momento internacional constructivo, ilusionante, más bien al contrario, claro. Sí, efectivamente, ni constructivo ni ilusionante y además es algo que se replica a escala internacional, lo vemos en el plano nacional y lo vemos efectivamente en la política internacional. Muy interesante, Daniel, porque además has hecho hincapié en 2 ocasiones, ¿no? En esa visión más cortoplacista, centrada en los intereses políticos personales. Moisés, esto hay una reflexión importante de trasfondo, ¿no? ¿Cómo se está manejando la narrativa? Bueno, nos indicaba Daniel, ¿no? Cómo se manejan las narrativas entre los dos bandos, Irán e Israel, y luego tenemos la narrativa del tercero, ¿no? Del aliado de Israel, que es Donald Trump, Estados Unidos, ¿no? Donald Trump sabemos que la narrativa la sabe manejar como nadie, en este sentido hay que decir que tiene un gran don de palabra y sabe cómo ejecutar la oratoria a la hora de trasladar determinados mensajes y ser muy directo, muy conciso y que esos titulares pues se conviertan también en titulares para la prensa. ¿Cómo has visto esa narrativa respecto al conflicto entre Irán e Israel? ¿Cómo se ha manejado a lo largo de la cumbre? La narrativa de Donald Trump es una narrativa siempre en tono glorioso, alabando de manera exitosa todas las decisiones que toma. Y en este caso yo creo que la narrativa la tenía también preparada antes de que los bombarderos tomaran vuelo, ¿no? El éxito ya estaba asegurado. Él tenía claro que eso es lo que tenía que vender al mundo entero. En este caso, pues la narrativa creo que coincide con lo acontecido sobre el terreno, ¿no? Fue una operación de estas relámpago, pero que causó un impacto tremendo en Irán y en la narrativa iraní, porque ellos también han aprendido a hacer narrativa y, por supuesto, que en ningún caso
van a aceptar una derrota y, por supuesto, que van a proponer al pueblo iraní mensajes de aliento y mensajes positivos. Lo mismo que está haciendo Israel. Entonces, yo creo que en este caso hay que deshacernos de narrativas e ir a los hechos. Y el hecho es que Israel penetró suelo iraní, metió comandos en el suelo iraní, con un objetivo muy claro y objetivos que todos fueron consumados certeramente. Como se dice en la narrativa actual geopolítica, operaciones quirúrgicas. Y no es la primera vez que lo hace. Ya lo hizo con Hezbollah y lo ha vuelto a hacer ahora con Irán. Asesinó a 2 altos cargos de la comandancia revolucionaria, al que lo reemplazó también, a científicos, es decir, un éxito absoluto. Y demostrando debilidad en el tema defensivo por parte del régimen iraní. Y luego, para remate, pues los pepinazos que le propinó Donald Trump y que probablemente tuvieran el éxito, no el que proclama Donald Trump, pero que sí fueran exitosos. Y desde luego, exitoso la operación, sin duda, porque, días después, esa respuesta iraní, esa venganza prometida por Irán, ¿dónde está? No se produjo ni 24 horas, ni 48 horas, ni 72 horas después. Han tenido que aceptar la capitulación. Porque se han visto solos, completamente solos, el régimen iraní, que es un régimen que se autoprotege. Antes que a los ciudadanos, se autoprotege a ellos como régimen. Y han visto que había alguna posibilidad de insurgencia. La ha tomado en cuenta también Estados Unidos. Lo que ocurre es que no se ha producido. Eso sí que ha sido un pequeño fracaso, porque creo que Estados Unidos e Israel esperaban que, sobre todo por las ciudades más al norte, se comenzara cierto movimiento social de insurgencia y de respuesta al régimen de los ayatolás, y no ha sido así. Pero han visto peligrar el régimen y han tenido que aceptar este alto el fuego de Donald Trump, que en cierta manera es, digamos, una capitulación de Irán. Con lo cual, todos los hechos están por encima de la narrativa y a corto plazo, efectivamente, a corto plazo, porque esto no sabemos si es el final o el intermedio de algo, pero a corto plazo, pues los objetivos tanto de Israel como de Estados Unidos se han cumplido, y los de Irán, pues muy pocos. ¿Qué han hecho? Responder en cantidad, lanzar misiles, pues claro que alguno tiene que caer en Israel, pero poco más. Pero poco más. Su seguridad se ha visto pues altamente, digamos, violentada, y el estrecho de Hormuz también han amenazado con cerrarlo y tampoco han podido conseguirlo, ¿no? Rusia está muy entretenida con Ucrania, que probablemente esa sea una de las razones por las que no se ha conseguido todavía el alto el fuego en Ucrania, porque interesa que Rusia esté ahí en Ucrania. China ha respondido también con narrativa, pero se pone de perfil, y por tanto Irán se ha quedado absolutamente aislada. Ni guerra santa ni nada. Las monarquías de la zona y los países de la zona tampoco han querido saber nada y ha tenido que, insisto, aceptar esas condiciones que son en cierta medida pues condiciones impuestas por Israel y por Estados Unidos. Así que yo creo que sí que ha habido en este caso, a corto plazo, triunfadores que han sido Israel y Estados Unidos. Que, por cierto, es que hay quienes apuntan a que, bueno, independientemente de que Estados Unidos haya conseguido o no la destrucción total del programa nuclear iraní, el objetivo lo ha conseguido, ¿no? Que es poder tildar de exitosa la operación, sea como sea, porque tenemos pues un fin de este capítulo, porque no es la guerra total, no podemos resumir en esta guerra de 12 días todo el historial que acumulan Irán e Israel de enemistad, pero sí que es cierto que la capitulación de lo que Donald Trump ha calificado como la guerra de 12 días. Por cierto, Trump ya ha dicho que la semana que viene se reúne con Irán. Daniel, yo no sé si tal y como están las posiciones ahora, Trump espera poder presionar
de cara a alcanzar el acuerdo nuclear, aunque el propio presidente estadounidense ha dicho que no es necesario concluir esa reunión con un acuerdo, pero quizás sí que es una ocasión para medir un poquito las fuerzas y ver cuál es la sintonía general. Sí, a lo mejor lo que busca es presionar a Irán para que no se salga de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, como han anunciado en el día de hoy, y para intentar, pues, de alguna manera, rebajar las tensiones con un régimen, como decía Moisés, pues, que ha demostrado ser muy, muy, muy incompetente. O sea que es cierto que Irán ya no solo es que esté muy solo, es que realmente es un país dirigido por una élite absolutamente carpetobetónica que ha demostrado una inutilidad total a la hora de poder defenderse de una forma medianamente eficaz de Israel. Entonces, bueno, como Trump está empecinado, por otra parte, en presentarse como el presidente de la paz, aunque por estas últimas operaciones nos parezca mentira, él sí que sabe que en Estados Unidos, si consigue crear un clima internacional más estable, menos belicoso de lo que estamos viendo en los últimos años, va a salir muy reforzado. A los norteamericanos les interesa mucho eso porque es que además lo vinculan mucho con la economía, con la inflación, y es un elemento que tuvo bastante importancia a la hora de explicar su victoria sobre Kamala Harris. Entonces, esta entrevista con Irán, que no sé de qué manera va a ser acogida por el régimen iraní, pues me imagino que va en esa dirección de, después de lo sucedido y después de que se haya visto que la sangre no ha llegado al río, porque efectivamente todos sabíamos que la respuesta de Irán iba a ser más bien simbólica, porque no puede hacer otra cosa, porque sus fuerzas han demostrado ser muy limitadas. Yo creo que sí que le ha hecho más daño de lo que se presagiaba a Israel, aunque, claro, haya sido a través del lanzamiento de misiles, de los cuales la mayor parte eran interceptados por la cúpula de hierro, pero el hecho de que estos días en Israel se hayan ido produciendo un goteo de muertes, de que prácticamente cada día hubiera algunos misiles que impactaban en su territorio, pues yo que he estado siguiendo de cerca la prensa israelí, sí que veía que estaba creando pues un efecto bastante más fuerte a nivel mediático y de impacto social que lo que nos puede parecer desde aquí el hecho de que haya habido pocas bajas por el lado israelí, pero el efecto yo creo que ha sido mayor en la sociedad y por eso también creo que Israel tampoco ha salido tan absolutamente reforzado de estos últimos días. Y lo dicho, veremos a ver qué pasa. Irán ha demostrado que tampoco quería, por supuesto, que este conflicto, donde ellos son la parte más débil, se alargara. Fueron muy comedidos en la respuesta a Estados Unidos y vamos a ver qué ocurre la semana que viene con esa entrevista que van a tener con Donald Trump y veremos si sale de ahí, pues no un acuerdo muy profundo, porque no lo va a ser, pero al menos sí un cierto acercamiento de posiciones. Efectivamente, vamos a esperar, pero por el momento ya sabemos cuáles podrían ser las expectativas a manejar. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa, pero volvemos enseguida con más ratito de tertulia. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores.
¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus fondos de inversión es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor te está ofreciendo los fondos de inversión de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 10.000 fondos de inversión en el mundo y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad en tus fondos de inversión, visita velariainversores.com. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. Cine Yelmo Tres Aguas está mejor que nunca. Nuevas butacas premium, la espectacular sala Macro XE con sonido impactante y una pantalla gigante. Y acompaña esta experiencia con tus productos favoritos: pizzas, perritos, hamburguesas y mucho más. Descubre el nuevo y renovado Cine Yelmo Tres Aguas. Ven a vivirlo. Sintonizan Radio Intereconomía. Actualidad geopolítica en Visión Global. Tertulia geopolítica, estábamos comentando los mensajes de Donald Trump respecto al cierre de la guerra de 12 días entre Irán e Israel, las expectativas que podemos manejar de cara a la reunión que mantendrá la semana que viene Estados Unidos e Irán. Y vamos a la cumbre de la OTAN en La Haya, el objetivo de gasto del 5% del PIB. Moisés, bueno, ha habido acuerdo con alcanzar ese objetivo, se diversifica de todas formas, 3,5 por un lado, 1,5 que estaría un poco más concentrado en materia de seguridad de infraestructuras, ciberseguridad, etcétera. Pero claro, uno de los puntos quizás más llamativos de esta cumbre es que Donald Trump se ha dirigido directamente a España. Y ha dicho que España, que si no quiere subirse al 5%, que va a pagar el doble. Y en pocas palabras nos ha dicho que si no nos pone aranceles, que no le costará nada negociar directamente con nosotros en términos comerciales. Bueno, ¿con qué te quedas? Por un lado, de ese objetivo del 5%, hay muchas dudas de que todos consigan conseguir ese objetivo, que por cierto es de cara a 2035, mucho tiempo, y muchos países pueden caerse argumentando determinados escenarios no previstos. Y luego, por otro lado, bueno, pues el hecho de que España haya firmado pero luego haya dicho que no lo va a cumplir, pues claro, hemos desatado la ira de Donald Trump. En cierta forma podemos entenderlo, no es que nosotros vayamos a reconocer menos la culpa, pero nos hemos llevado un toque de atención de Estados Unidos bastante directo. Bueno, a ver, efectivamente la reacción de Donald Trump es
pues propia de Donald Trump. Es decir, así es como se desenvuelve cuando algo no le parece que está dentro de su orden mental, ¿no? Y político. Yo no creo que vaya a cumplir esta amenaza. Se va a quedar en eso, creo yo, vamos. Lo espero, porque desde luego si efectivamente la cumple, la economía española va a sufrir. Hay sectores que van a sufrir mucho. Pero bueno, es su tono, ¿eh? El tono amenazante, y no hay que ponerse nervioso. En fin, lo lleva haciendo ya desde que comenzó la legislatura, y cada vez que tiene un problema o que alguien eh, se le enfrenta, pues él reacciona, en fin, con todo el poderío y con en este caso, sus armas comerciales, claro, y los aranceles. Es evidente que para él es territorio de ofensiva política. Pero a mí me parece que el que ha cumplido los objetivos en esta cumbre ha sido Pedro Sánchez. Y esa foto que parece tan demoledora en la que él está aislado, y este enfrentamiento de Donald Trump y ese señalamiento de Donald Trump, eh, pues puede cumplir con alguna de las expectativas o alguna de las tácticas que Pedro Sánchez está pensando para continuar en Moncloa. Su gente, su público, no es precisamente o no tiene precisamente simpatía hacia Donald Trump. Entonces, conseguir que el presidente de Estados Unidos, con todo su lenguaje armamentístico, con todo su vocabulario abrupto, señale a Pedro Sánchez, probablemente le aporte simpatías que estaban huyendo por los casos, supuestamente casos tan deleznables que le acorralan. Así que este es mi resumen. Sí. Creo que Pedro Sánchez fue a esa cumbre con un objetivo: provocar a Donald Trump. Lo ha conseguido, y en el mercado interno, pues se vuelve con los bolsillos llenos de satisfacción, porque a su gente, a su público, le gusta que le plante cara a Donald Trump. Hay una cuestión bastante graciosa, Moisés, es que cuando te escuchaba me estoy dando cuenta de que Pedro Sánchez ha conseguido una cosa, y es unificar a todos los bandos ideológicos en contra de él, pero ha conseguido que mucha gente que generalmente puede discrepar en los distintos espectros ideológicos, en esto no. Bueno, ya dicen, ¿no? Lo del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues en este caso lo aplicaríamos un poco a la inversa, pero parece ser que todos se unen con enemigos comunes. Bueno, es una lectura muy interesante la de que efectivamente Sánchez haya podido conseguir ahí un objetivo, por cierto, volviendo a lo que decía Daniel al principio, personal, en el ámbito político, que a través de esa narrativa haya conseguido efectivamente un objetivo que no va a favor de España, que no vaya a favor de la ciudadanía, sino simplemente que cumpla con un favor hacia sí mismo. Daniel, ¿justificada la reacción de Trump hacia España? Yo lo digo porque, bueno, que no quiero decir que España lo esté haciendo bien, no se me malinterprete, pero hay otros países que también por lo bajini están diciendo que, bueno, que cumplir el objetivo va a estar complicado. Quizás España lo ha hecho de una forma mucho más descarada y visible, pero vamos, que sin ir más lejos, Eslovaquia ha tenido otro estilo, quizás algo más sutil, más delicado, pero ha venido a decir que, bueno, que por encima del objetivo de gasto está conseguir el bienestar y otras cuestiones, ¿no? Es decir, que antepone otras cosas antes que favorecer el gasto militar en detrimento de algunas partidas presupuestarias. Esto hay que tenerlo en cuenta de cara a justificar o no la reacción por parte de Donald Trump. Sí, totalmente. No solo Eslovaquia, también en Suecia, por ejemplo, se dice que lo ven prácticamente inviable. Italia o Reino Unido, con graves problemas a la deuda externa, pues también hay mucho escepticismo de que puedan cumplir con ese objetivo. Pero vamos, no puedo estar más de acuerdo con Moisés. Mientras todos han adoptado un tono discreto, intentar que pase la tormenta,
2035 está muy lejos y ya se verá, que es lo que están haciendo todos en Europa, pues claramente aquí Pedro Sánchez venía con un objetivo muy claro, un objetivo personal, efectivamente, y ha sacado la muleta, y Donald Trump, pues como Miura que es, se ha lanzado rápidamente a la muleta, y Sánchez ha quedado tan contento. Y la foto ha sido muy gráfica, como se ha puesto un poco alejado del resto para dar esa nota. Claramente, pues ese es el mensaje que ha querido dar, y presentarse un poco como víctima frente al abusón y al procaz Trump. Y en ese sentido, pues se ha salido con la suya, porque efectivamente yo estoy con Moisés. No creo, además, que esa amenaza comercial vaya a ningún sitio por parte de Estados Unidos. Y lo que decíamos, ¿no? Ya se verá qué ocurre con el gasto. A mí me parece que el 5% es mucho para los países europeos y para lo que están acostumbrados de aportar al Producto Interior Bruto. Vamos a ver también cómo va evolucionando el mundo en los próximos años, pero si yo soy bastante escéptico, también por lo que hablábamos anteriormente, vivimos en un mundo muy cortoplacista y un año ya es mucho. Vemos cómo cambian gobiernos, contextos geopolíticos a la velocidad de vértigo, a nivel tecnológico. Vivimos en un mundo muy convulso, muy inestable, y de aquí a 2035 pueden pasar muchas cosas. Lo que hemos visto en la cumbre de hoy es que parece que el péndulo norteamericano vuelve a girar hacia Ucrania. La reunión entre Zelensky y Trump, según ambos, ha sido positiva. Trump vuelve con sus amenazas a Rusia. Pero bueno, también en un personaje como Trump, que cambia cada 2x3 de criterio y de opinión, pues ya tampoco uno puede fiarse demasiado. Ese es también uno de los puntos débiles de su estrategia, que al final todo el mundo desconfía. Y la semana que viene está diciendo que Putin es un tipo maravilloso, con lo cual, bueno, vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Ha dicho que va a hablar con Putin para intentar que se alcance un acuerdo, un alto el fuego, pero bueno, ya yo soy muy escéptico, porque estamos viendo bandazo tras bandazo. Sí, y efectivamente, además, Trump es una persona imprevisible y cambia de opinión. Bueno, lo hemos comentado tanto contigo, Daniel, como con Moisés en muchas ocasiones. Y nos mantenemos escépticos porque, como bien dices, vivimos ahora mismo en un mundo muy cortoplacista. En un año pueden pasar muchísimas cosas, y de aquí a 2035, que estamos hablando de 10 años, el escenario puede haber cambiado mucho. Con esto no decimos que no sea importante invertir en defensa, invertir en seguridad, más con los tiempos que corren en medio de las tensiones geopolíticas. Simplemente intentamos ser lo más realistas posibles dentro del terreno y el margen de maniobra que tenemos. Nos quedamos con este análisis. Muchísimas gracias a ambos por este rato de tertulia. Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Daniel Fernández de Miguel, profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. Muchísimas gracias a ambos. Un abrazo. Adiós, Daniel, Marta, un abrazo. Un abrazo, Moisés, Marta, encantado.